Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy con Gerardo Peña, un gran narrador, pero mejor persona, un gran amigo. Gerardo, me da muchísimo gusto volverte a ver después de algunos años que trabajamos juntos. Sí. Y gracias por tu tiempo, Gerardo. No, gracias a ti, Rodrigo, a todos tus escuchas. Un placer estar en contacto nuevamente con los aficionados al fútbol. Me estoy tratando de reintegrar nuevamente en la medida de mis posibilidades y bueno, será un gusto platicar contigo. Tengo grandes recuerdos de nuestra estancia en Radio Fórmula. Es correcto, Gerardo, un gran narrador de los 70s, 80s, ya estaremos llegando a esa época, pero ¿cómo comienza tu gusto por el fútbol? Bueno, desde niño, desde que empecé a practicar el fútbol. Fíjate que yo estudié con los hermanos maristas. De hecho, tengo un gran recuerdo porque con ellos estuve primaria en el Instituto México, en la calle de Amores, la secundaria en Popocatépetl y la prepa en el CUM, en Nicolás San Juan. Y curiosamente los maristas tenían en la década de los 70s y de los 60s, cuando yo estuve con ellos, un especial cariño por la práctica del fútbol. Entonces nos lo imbuían, prácticamente nos obligaban. A mí no me gustaba mucho el fútbol en primero de primaria. Vamos, yo rezongaba de que me obligaran a jugar al fútbol, aunque no lo creas. Pero bueno, a regañadientes acepté. Y fíjate qué curioso, porque esto viene vinculado con mi afición que años después se dio con el América. Resulta que la fusión de dos escuelas maristas surgió el América el 12 de octubre de 1916. Pero bueno, ahí empieza a surgir mi gusto por el fútbol. Desde niño, 5 o 6 años. Gerardo, años después, algún día nos platicaste que desde niño comenzabas a narrar. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, ya después cuando sí me enganché con el fútbol, mi padre, que en paz descanse, nos llevaba a mis hermanos y a mí a jugar los fines de semana al Club España. Nos dirigía, por cierto, don Gregorio Blasco, un portero mítico del Athletic de Bilbao, que tuvo para él la mala fortuna de ser contemporáneo de Ricardo Zamora. Tú imagínate nada más. Entonces sus oportunidades en la selección española fueron mínimas y de hecho, bueno, por el conflicto con la Guerra Civil Española tuvo que emigrar a México. Aquí sí hizo una carrera muy sólida, muy trascendente con el Atlante, con el Real Club España y todo, y se encargaba de dirigirnos a nosotros, los chavos, ¿no? Y según me cuentan, porque yo no tengo muy claro el episodio, me cuentan mis hermanos y algunos chavos de la época, que yo, maleta para el fútbol, maleta, prefería estar narrando los partidos de los chavos en los que yo no participaba, pero que a veces yo empezaba a narrar los propios partidos en los que yo participaba. Entonces desde ahí fue como mi primer contacto con la crónica, ¿no? Mira, a quienes íbamos a jugar era mi hermano Luis, que tiene 4 años menos, 2 o 4 años menos que yo, y mi hermano Toño, que es el más pequeño de la familia. Íbamos los tres, íbamos sábados y domingos a jugar al Club España. Mi papá era socio del Club España. Toda una vida con el fútbol, Gerardo. Toda una vida. Yo recuerdo muy bien la primera ocasión que asistí a un partido de fútbol, fue una final de Copa en la década de los 60 entre América y Morelia. Esa ocasión no fui con mi papá, fíjate, fui con un tío, mi tío Ricardo, que me llevó al estadio de CEU, y yo veía los partidos de fútbol en la tele, pero la tele en esos años, 64, 65, era en blanco y negro todavía. La tele en color llegó hasta el 68 a México para los Juegos Olímpicos. Y nosotros en el Instituto México jugábamos todavía en canchas de tierra. Entonces yo deducía al ver la cancha en la tele que era de tierra, la cancha sobre la que se jugaban los fútboles todavía en Ciudad Universitaria.
Entonces, cuando yo entré al túnel de CU, al estadio, por primera vez en mi vida, tendría 8 o 9 años, y veo el verde del césped. Ahí me entró el fútbol, pero mira, y luego fue un partidazo entre el América y el Morelia. Mi tío venía de radicar en Morelia, ya murió también mi tío Ricardo, y entonces me dijo, vamos a ver el fútbol. Pasó por casa y le dijo a mi papá, vente a ver el fútbol. Y dice, no, yo me quedo, yo lo veo por la tele. Y entonces volteó y me dijo, ¿no te vienes, Tanis, que es mi nombre familiar? Le digo, yo sí, si me da permiso mi papá. Dice, no, claro, vete, hijo. Y entonces ya me fui yo con mi tío. Pero cuando vi el verde de CU, el ambiente de CU, no, hombre, el fútbol ya ahí me atrapó, ahí me cautivó. Una vez me lo aclaró Salazar, oye, búscame el dato de este partido. Fue un 5-3, favor América sobre Morelia, final de la Copa Presidencial, se llamaba todavía. Y me lo localizó, creo que fue algo así como, puedo estar un poco errado en la fecha, pero fue en mayo de 1965. Ojo, el Azteca se inauguró un año después, sí. Mayo del 66. ¿Quién era tu ídolo en la infancia, Gerardo? Bueno, yo me acuerdo que en ese partido me cautivó Arlindo, un jugador brasileño, el que anotó el primer gol un año después en el Azteca. Era un fenómeno. Y el América tenía un equipo que un año después, en la temporada 65-66, ganó el campeonato de liga. Ya estaba muy bien reforzado, ya lo había comprado la familia Azcárraga, el señor Emilio Azcárraga Milmo, entonces estaba muy bien reforzado. Era un equipazo y ese fue mi primer ídolo, ¿no? Arlindo dos Santos Cruz. Me llenó el ojo, en ese partido tuvo una actuación destacadísima, pese a que los 5 goles del América, 2 fueron de Chalo Fragoso y 2 de Babá, un jugador brasileño, bicampeón mundial en 58 y en 62, que reforzó al América en esa temporada. Arlindo me parece que no anotó en ese partido y no recuerdo el otro tanto restante. Pero posteriormente ya, siguiendo con el fútbol, hasta que verdaderamente empecé a asistir más seguido al estadio, fue en la temporada 70-71. Con aquel histórico y fundacional equipo del América de don José Antonio Roca, por quien tengo yo un cariño, un afecto y un recuerdo verdaderamente entrañables. Yo recuerdo que ese América de la temporada 70-71 que gana el campeonato de liga, bueno, te voy a recitar la alineación completa. Venga. Cortés, Trujillo, Zamora, Hernández, Pérez, Hoch, Toniño, Reynoso, Rodríguez, Borja, Horacio y Borbolla. Así. Ahí está. O sea, se la sabe uno de memoria y creo que todo americanista de mi época se la debe de saber de memoria. Era una América que cumplía con los binomios fundamentales de la América. Nada de ganar, gustar y golear. No, eso es simplismo puro. Es vencer y convencer. Ganar y gustar. Victoria y espectáculo. Eso es lo que pregonaba don Guillermo Cañedo, entonces presidente de la América, y lo que Roca imbuyó a ese América. Y mis 2 ídolos de ese América eran Enrique Borja, tipo extraordinario como jugador, rematador formidable, al que después tuve la oportunidad de tratar, imagínate, ya como reportero y narrarle algunos partidos, y Carlos Reynoso, al que yo considero que es el mejor extranjero que yo vi en el fútbol mexicano. No puedo decir que es el mejor, que yo vi, por arriba del que me quieran decir, por su liderazgo, por su entrega, por su calidad, etcétera. Eran mis 2 grandes ídolos de aquellos ya 14, 15 años. 14, 15 años y después empiezas ya como narrador, como reportero. ¿Cómo fueron tus inicios como narrador? Mira, en 1973 yo ya empecé a tener la sensación de que creo que todos somos de alguna forma jugadores de fútbol frustrados. Yo dije no, por aquí no voy, ¿no? Es más, un día me fui a probar las fuerzas básicas de Pumas y fueron tales las pruebas de resistencia física. Me acuerdo que te pasaban los
presuntos o futuros Pumas por encima del plexus solar y todo. Dije, no, esto no es para mí. Entonces regresé y dije, no, pero algo que esté ligado con el fútbol. Y yo escuchaba en aquella época, ya aficionadísimo a la América de Hueso Colorado, 72, 73 esa temporada, el programa comentando el fútbol que conducía Chucho Domínguez. Jesús Domínguez, sí. Chucho Domínguez, como le decíamos nosotros, en paz descanse, murió hace 3-4 años, tenía un programa de fútbol y era, en aquella época, olvídate ya no digo internet, hombre, eso no, 73, todavía no nacía Acción, todavía no existía Deporte TV, entonces para enterarme yo del resultado de mi América, que jugaba por las tardes, porque cuando ibas a la Azteca, yo iba cada domingo a la Azteca, con mis hermanos y un chaperón que nos ponía mi padre con toda autoridad y para proteger sobre todo a mis hermanos más pequeños, el sonido local daba los resultados de las otras plazas. Claro. Entonces, si el América iba a jugar a León, por ahí te enterabas, don Melquiado Sánchez Orozco lo comentaba, ¿no? Pero para conocer los resultados de los partidos de la tarde, que había plazas de la tarde, ¿qué te puedo decir? Veracruz jugaba por la tarde, Veracruz, Ciudad Madero, que andaba por ahí brevemente, había subido invicto, Laguna, Torreón, Irapuato, eran resultados que se daban por la tarde, y ahí sí, el único y más confiable medio era Chucho Domínguez, que entraba a las 7 de la tarde con su programa a dar los resultados. Y yo ya llevaba libros de estadísticas muy rudimentarias, ¿no? Para la época. Pero para la época pues nadie las llevaba. Yo llevaba Primera División, Segunda División, Bundesliga, fútbol italiano, fútbol español, y fíjate que la Premier League, que no se llamaba entonces Premier League, no la llevaba. Los fútboles más seguidos en la década de los 70 en México eran el italiano, por la cantidad de jugadores latinos que llegaron por esa época, y España. Y de ahí llegas con él y después empiezas a narrar fútbol. Sí, bueno, llegué un día y le hablé y le dije, oiga, señor Domínguez, pues mire, yo le hablé a su oficina. Él daba en su programa su dirección y pedía que hubiera retroalimentación, que si teníamos un comentario, una crítica, una inquietud, que se le hablara a los radioescuchas. Dice, mire, no les doy los teléfonos de cabina porque los utilizamos para recabar nuestra información de corresponsales de Primera y Segunda División, pero les doy lo de la oficina. Y le hablé un día entre semana. Oiga, señor Domínguez, yo quiero enseñarle unos libros de estadística. Yo iba en segundo de prepa. Creo que le pueden interesar, porque mire, yo en un futuro, en una de esas, quisiera o tengo la inquietud de ser comentarista de fútbol. Ahí sí, ya a los 16, 17 años yo ya tenía más o menos la idea. Admiraba mucho a Ángel Fernández, a Fernando Luengas y a don Fernando, sobre todo la imagen de Ángel era y es y sigue siendo para mí el más grande de todos los tiempos, histórico, único e irrepetible. Entonces me dijo, ante mi sorpresa, dice, sí, ¿cómo no? ¿Dónde estudias? No, en el CUM, en la prepa y todo. Muy generosamente me abrió su corazón, siempre lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño y con mucha gratitud, porque fue muy generoso. Por una llamada me dijo, vente mañana a mi oficina, calle de Turín 45, despacho 508, en la Colonia Juárez, atrás del Mercado Juárez, ahí cerca de Bucareli y Cuauhtémoc, muy cerquita de Televicentro, que creo que ya no se llama Televicentro, no sé. Y me dice, vente mañana sábado, nos vemos, no sé, me citó como a las 11 de la mañana, tardó como 2 horas o 3 horas, no recuerdo bien, yo me empezaba a desesperar. Me dice, ya llegué, es que me fui a jugar golf, porque no importa, señor Domínguez. Y entonces ya me dice, a ver, muéstrame tú. Me dice, oye, ¿le gustó mi trabajo? ¿Le gustaron las...? Dice, es que nadie lleva esto en México. Dice, digo, ningún aficionado que yo sepa, habrá otro, ¿no? Dice, empiezas mañana. O sea, yo le hablé entre semana, fui un sábado, dice, empiezas mañana. Y entonces me dio sus libretas, me dice, vas a empezar a recabar los resultados de Primera y de Segunda División. Y así me fue él dando oportunidad a los 6, 7 meses de pasar un par de minutos. Me dice, ¿qué quieres? ¿Un resumen de Segunda División o un resumen
de fútbol internacional. Le digo, ¿y por qué no hacemos una semana y una semana? Dice, muy bien, le gustaban mis ideas. Por esos años, en 1974, la XCW abrió un espacio para hacer el fútbol a nivel de cancha. Es decir, estrenaron los reporteros de cancha en radio, porque ya Juan Dosal lo hacía desde 71, 72 en la tele, y de ahí lo llevaron al radio. Y el locutor comercial, que ya falleció durante el terremoto, don Alejandro Rodríguez Morán, que yo conocí en la cabina del programa de Chucho Domínguez, me dice, te voy a presentar con Raúl del Campo, que es el productor porque tú tienes de dónde. Le digo, y se le olvidó como un mes, y un día que le recuerdo, oiga, don Alejandro, ¿se acuerda que usted me dijo que me iba a presentar con don Raúl? Ay, sí es cierto, ¿cómo no me habías dicho? Es que soy un poco tímido, Rodrigo, soy no un poco, muy, muy tímido, soy muy retraído, pero bueno, se lo recordé y me presentó un sábado con él. Y dice, vente el próximo partido. Y por ese año, que ya era 74, venía una coyuntura especial. Venía el Campeonato Mundial de Alemania 74, sí. Correcto. Entonces vino un pentagonal que se llama Huele a Gol. Participaron el Inter de Milán, el Independiente de Avellaneda, luego Atlante, América y Atlético Español, que participaba por ese entonces. Era un pentagonal, que fue un fracaso económico, por cierto, porque pues ya la gente estaba muy metida en el Mundial y México no había calificado para esa Copa del Mundo, estaba muy, muy desconcertada. Entonces, por esa época empezaron a viajar rumbo a Alemania todos los comentaristas de Televisa Radio, que no era Televisa Radio, era la gran W, la histórica W, la grandiosa W, como yo siempre le digo, y todos los de Televisa, ¿no? Se fueron Ángel Fernández. Tú imagínate los monstruos que estaban ahí: Ángel Fernández, Fernando Luegas, Fernando Marcos, Roberto Hernández, todavía Lalo Andrade, Roberto Guerrero. Entonces un día, pues no llegó casi nadie, solo llegó Fernando Luengas. Me dice Raúl del Campo, yo había cubierto 1 o 2 partidos en cancha, y desde el primer tiro de esquina le gustó como yo lo narré. Eso yo lo hacía de ensayo en el programa de Chucho Domínguez. Me quedaba a veces en la cancha con mi grabadora y narraba los tiros de esquina, y yo los tenía bien mecanizados. Esa fue una cuestión de suerte, de destino, ¿no? Después de oírme 2 o 3 partidos, un día baja el muchacho que me ayudaba con mi micrófono y dice, que te subas al palco al medio tiempo. Ni me imaginé, ¿eh? Me dice, Peñita, me decía, vas a narrar. Inventes. No se me olvidará nunca, Rodrigo. Fue un Atlético Español Independiente. Ganó Independiente 5-1, si la memoria no me falla. Me salió espantoso. No mal, lo que le sigue. Horrible. Porque un partido no lo había narrado yo en mi vida. Ajá. Entonces me dice, ¿sabes qué? Te quiero en mi oficina el próximo lunes. Ok. Sí, don Raúl, ¿cómo no? Dije, me va a correr. Me va a correr. Y estaba dándole duro a sus radionovelas y todo. Dice, oye, Peñita, el 13 de junio arranca el Mundial. Le digo, sí, yo sé. Pues es Brasil contra Yugoslavia, el partido inaugural es el 13 de junio y todo. Bueno, pues ¿sabes qué? Que algo falló allá y no lo van a transmitir los que se fueron allá. Lo vamos a tener que hacer desde aquí. Pues qué buena cosa, ¿no? No, pero lo que pasa es que aquí yo no tengo a nadie con quien narrar. Todos se fueron para allá. Le dije, y pues lo vas a narrar tú con Beto Díaz, que era un hombre mucho más experimentado. No, hombre, entonces sí, esos que serían 5 o 6 días me puse a estudiar y a practicar, pero como loco. Y entonces me dijo, mira, estás asignado para el Brasil-Yugoslavia. Tuve una suerte. Un día antes, que internet ni que nada, en el diario Excelsior, nosotros en casa recibíamos el Excelsior, que le gustaba mucho a mi padre, y tenía una muy buena sección deportiva, lo mismo que el Heraldo. Yo todavía no
Ya compraba el Esto, por cierto, pero la sección de deportes de fútbol internacional era mejor la de Excelsior. Y una noche antes de que se inaugurara ese mundial, aparecieron en Excelsior, en las planas deportivas, los 16 equipos con el roster, o sea, con los 22, eran creo que entonces 22 o 23 jugadores con sus números. Y la televisión alemana, con lo metódica que es, nos ponían la señal no del canal 2 o el 5, el que lo transmitiera, nos ponían la señal de satélite. Desde una hora antes teníamos cómo los jugadores calentaban, y la televisión alemana, digamos que una media hora antes, ya te ponía el roster. Entonces ahí don Alejandro Rodríguez Morán, que daba los comerciales, le decía: ayúdeme, usted toma un equipo con los números, nada más tome los números, yo ya tengo aquí los apellidos. Y entonces así me eché todo el mundial. Esa fue una fortuna. Y mira, la verdad es que mi memoria desde chavo es privilegiada, y más para cuestiones de fútbol. No, y lo estamos notando. Sí, ese mundial del 74 lo narras sin esperar, pero en el 78, Gerardo, narras tu primer mundial, incluso aquella final. Sí, es correcto. Ese ya fue mi primer mundial en televisión. Okay. Yo cumplía 22 años, estaba recién cumplido, y ahí sí tengo que recordar a un jefe entrañable que siempre confió en mí, que fue Emilio Díez Barroso. El Güero Díez Barroso fue el que me empezó a empujar muy, muy fuerte. Me escuchó desde la radio, alguna vez le fui a pedir oportunidad para ingresar a noticieros, en cuanto hubo una plaza me la dio. De narrar radio, el proceso era seguir en cancha, en tele, 2 o 3 años. Yo fui paciente, respeté jerarquías, de ahí empecé a subir a narrar suplencias a Ángel Fernández cuando se iba a León, a Monterrey, a transmitir partidos de fútbol, o a Juan cuando tenía que salir al extranjero, o al mismo Luengas que tenía que ir a otra parte. Nada más suplencias, y me empezó a mandar a León, ahí sí ya a rozarme, a veces con Luengas, a veces con Juan, a veces con Ángel, para que yo fuera conviviendo y ellos me transmitieran sus experiencias. Fue un fogueo extraordinario, ¿no? Y él fue el que confió en mí y me asignó para ir a Argentina 78. Mi primer partido que narré fue Perú contra Escocia. Lo ganó Perú con una gran actuación de Teófilo Cubillas. Ese fue el primer partido que yo narré. Y ahí le seguí, ¿no? Con base en la ciudad de Córdoba. Ya para la segunda fase, me movió el equipo de eventos especiales a la sede de Buenos Aires. Se formaron 2 grupos de 4. Uno estuvo en Buenos Aires, en el estadio de River. Entonces ahí lo hicimos Juan Dosal y yo en tele. O sea, y ahí di un pasito más adelante, ¿no? Y después ya vino el paso a la final. Ahí sí quiero decirte que fue como mi primera pequeña conquista, porque, hombre, de un grupo que seríamos entre 15 y 20 entre comentaristas y narradores, pues había competencia, digamos que una sana competencia. Me acuerdo muy bien que para la final pues había muchos candidatos. En tele ya estaba cantada. Era Ángel Fernández y Juan Dosal o Roberto Hernández. Ahí no había duda. Y en radio estuvimos Juan Dosal y quedaba un puesto. Entonces, váyanse al hotel así como concentrados y esperen llamado. Como equipo. Ándale. Y entonces ya me dice: pues eres tú, Peña. Tú con Juan van en radio, con el Che Ventura en comentarios. Y les va a caer Pelé cada media hora o algo así a un comentario. Imagínate, una media hora con Pelé. Entonces esa fue mi primera final ya en tele, mi primer mundial, inolvidable, ¿eh? El ambiente fue fantástico. Ya sé que Argentina vivía momentos social y políticamente dramáticos. Sí. Pero en lo futbolístico fue un mundial esplendoroso. ¿Cuántos mundiales en tu carrera, Gerardo? Bueno, efectivamente narré el del 74, el del 78, el de 82, que para mí fue el mejor, y el de México 86. Ya Italia 90 ya no fui.
Lo cubrí, el de Italia 90 no lo cubrí de ninguna manera, es otro capítulo que prefiero no tocar. Y luego ya en distintos aspectos, ya en MBS Multivisión, cubrí el del 94, pero no narrando partidos, el de Francia 98 a través de XQ, pero no narrando partidos. Luego reaparezco en TVC Deportes, ese sí es mi quinto mundial, en el de Corea-Japón, que me fue muy, muy bien, fue como una catapulta a un relanzamiento profesional. Fue un mundial que me dejó muy satisfecho porque pese a las limitaciones de una pequeña empresa, creo que hicimos un buen trabajo, que coordinaba John Sutcliffe, que dirigía Eduardo Ricalde, que estuvimos Paco Barón. Hombre, me enteré hace poco de la muerte de Paco Forastieri, mi mejor amigo en medios de comunicación, no sabes cuánto lo lloré. En fin, hicimos un muy buen equipo y un muy buen mundial. Y después ya 2006 en Alemania, mediante el capsuleo de Radio Fórmula, en el noticiero de López Dóriga, lo mismo que el de Sudáfrica y Brasil. Hablabas del Mundial de México 86 y muchos vemos y veíamos ese gol de Manolo Negrete narrado con la voz de Gerardo Peña. Sí, bueno, pues esas son cosas del destino, ¿no? Porque, bueno, ha sido catalogado como el gol más bonito del Mundial. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre el más bonito y el mejor, porque pues para mí el gol de goles en una Copa del Mundo es el de Maradona. Pero entiendo que estéticamente es más bonito el de Negrete, y que me haya tocado a mí, pues es una suerte del destino. Yo creo que es muy importante que cuando te tocan ese tipo de acontecimientos no te quedes abajo. Y creo que lo pude haber narrado mejor, pero creo que no estuve tan abajo. Y pues ahí quedó, ¿no? El equipo de Bulgaria, que ha hecho una defensa bárbara en este partido. Hugo de espaldas al marco, siempre tiene que tirar, barrida defensiva de Dipitro. Recoge Rafael Amador, crece la presión. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre, Negrete. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Manuel Negrete! ¿Qué pasa ahora cuando lo vuelves a escuchar, Gerardo? Me emociono sobre todo porque sí extraño la narración. Evidentemente ya mis cuerdas ya están muy desgastadas, ya no dan para una narración, pero sí extraño la cabina, el ir a un estadio, el olor del césped. ¿Tú sabes cuántas veces o cuántas horas de mi vida se quedaron en el Azteca, narrando partidos en el Azteca en vivo, o en las cabinas de los KLM de Televisa, que lamentablemente cayeron con el terremoto del 85, narrando los juegos del Real Madrid o del fútbol de Italia o Acción o todo eso? Son experiencias entrañables, ¿no? En los 80 en Televisa te conviertes en un referente de la narración. Sí. Mira, aquí hay una coyuntura muy importante. En mayo de 1980, Ángel Fernández toma una decisión inesperada de aceptar una oferta profesional a Imevisión. Fueron muchos los que emigraron ahí, porque se fue Jorge Berry, lo cual produjo también movimientos importantes en el área de béisbol y de fútbol americano, que capitalizó muy bien Toño de Valdés, que es figurón, un tipazo extraordinario, una gran persona, un buen amigo. En fin, hubo muchos movimientos en ese sentido, pero el de Ángel Fernández fue muy significativo porque dejó un huecote en Televisa, estaba en su mejor momento, te lo juro que estaba en su mejor momento, ¿no? Entonces yo recuerdo que debió de haber un consenso, nunca me lo platicó el Güero Díez Barroso, entre el señor Azcárraga, porque el fútbol era una prioridad para Televisa, y más el América. Emilio Díez Barroso asumiría la presidencia del equipo un año después, en la temporada 81-82. O sea, y en el proyecto del señor Azcárraga ya iba el Güero Díez Barroso para ocupar el lugar del señor Guillermo Cañedo, al cual tenía destinado hacia la FIFA. O sea, iba a mover sus piezas el señor Azcárraga mismo, que era un líder, un visionario, un jefe. Yo tuve la fortuna
nada más de estar 3 o 4 veces en corto con él, y te transmitía identidad, convicción, compromiso por Televisa, que te pusieras la camiseta, te lo imbuía muy a fondo, te contagiaba, ¿no? Y le gustaba que yo no estuviera tratando de hostigarlo, de estar muy cerca de él, ¿no? Entonces fueron para cosas muy puntuales, como que no le gustó el Estanislao y me puso otro de mis 3 nombres que prefirió el Gerardo, cositas así, ¿no? Pero yo recuerdo de él el mundial que yo te digo, que creo que fue mi mejor mundial, el del 82, que él fue a Madrid. Muchos, con la emigración de Ángel Fernández y la posterior salida de don Fernando Marcos, pensaron que en el 82 Imevisión nos iba a arrollar. Y la decisión tanto del Güero Díez Barroso como del señor Azcárraga nos la jugamos con gente de casa. Y contrataron a Pelé como una figura emblemática. Y como Hugo Sánchez no calificó México para esa Copa del Mundo, contrataron a Hugo, hicieron todo un equipo, la programación acá de los partidos, se quedó los previos, los hacía Guillermo Ochoa en el horario de Ochoa, o sea, toda una programación, toda una estrategia perfectamente planeada. Y las narraciones, sí, las de la primera fase, Enrique Bermúdez, Fernando Luengas, Pepe Esquerra, aquella vez no fue Roberto Hernández, pero también llevábamos un muy buen equipo para la primera fase. La segunda fase, que ya fueron nada más Barcelona y Madrid, ya nos la llevamos nada más Juan y yo. Y el día de la final nos manda llamar el señor Azcárraga al Parador de José Luis, un estadio que está enfrente del Santiago Bernabéu, y habíamos tenido un impacto, sobre todo el primer mundial que se transmitió a Univisión. Fue un éxito total. Y además superamos en audiencia a Imevisión. Okay. Entonces el señor Azcárraga fue la única vez en los 20 y tantos años que yo estuve en Televisa que a mí, en persona, o no en persona, me felicitó el señor Azcárraga. Me acuerdo que tengo ahí mi foto con él, en donde nos llamó a los integrantes del grupo de radio de la final, Bermúdez, Luengas, el Che Ventura, les dijo lo mismo, Pelé, Juan y yo. Muy bien narrado, Juan, muy bien narrado. Tú imagínate, claro, la felicitación del jefe, pues ahí queda, ¿no? Gerardo, en el fútbol mexicano estamos en el 2025, pero cada que juega América Cruz Azul seguimos y seguiremos diciendo el clásico joven, y tú fuiste el creador. Sí, el creador de ese clásico joven. Y fue en el partido en el que yo creo que no es que me haya ganado el puesto de Ángel, porque la decisión en ese entonces, me parece que fue del señor Azcárraga, según me comentó un día el Güero Díez Barroso, fue darle un partido a Luengas y otro a Peña. Uno a Luengas y otro, como diciendo, a ver quién de los dos, ¿no? Uh-huh. Y entonces el siguiente venía un América Cruz Azul. Entonces yo lo único que no pensé, dije, se fue Ángel, no voy a poner apodos. No era mi idea, generalmente ya narraba yo los de León, algunos eventualmente del Azteca, pero apodos, no. Esa fue mi única estrategia, ¿no? Y entonces el partido, iban los dos equipos, temporada 79-80, jornada 36, iban ya última, eran 38 jornadas, primero y segundo, América y Cruz Azul. Nacho Treyes dirigiendo a Cruz Azul, José Antonio Roca, segundo ciclo al frente del América. Fue un juegazo, pero fue un baile de Cruz Azul al América. Uh-huh. Y yo decía, para aquellos que piensan que recibimos consignas del señor Azcárraga o Díez Barroso, yo, Rodrigo, te puedo decir, jamás el señor Azcárraga o el Güero Díez Barroso, hubo otros mandos intermedios de los que no voy a opinar, pero ellos jamás tuvimos línea de beneficiar al América en una narración, jamás. Yo ese Cruz Azul América, como Cruz Azul bailó al América, yo sabía que era un tren que yo no podía dejar pasar, le metí todo a Cruz Azul. Dije, a ver si no me cuesta la chapa. No lo pensé ciertamente, pero pues fue un baile de Cruz Azul y me lo llevé intenso, ya empezaba yo a tomar mi ritmo. Y lo único que sí recuerdo, pero no me percaté,
es que la temporada 71-72, hacía 8 años, 9 años, había sido América Cruz Azul y ya era un clásico. Y que en la década de los 70 el América Guadalajara, que yo siento que sigue siendo el clásico, vino a menos. Y que futbolísticamente, con el tricampeonato de Cruz Azul y el posterior bicampeonato de finales de esa década, era el verdadero clásico del fútbol. Pero no podía opacar la grandeza de América y de Chivas. Entonces dije, pues clásico joven, pero no me percaté, te lo juro. Cuando llegué a Televisa, uno de los productores, y no recuerdo quién, un periódico también cabeció, ha nacido el clásico joven. Yo ni me percaté porque no era el Esto, yo compraba el Esto. Pero uno de los productores me dice, oye, ¿ya viste esto? Sí, le digo, el clásico, qué buena puntada. No, a ver, ven. Y me lleva a Central de Video, unas cintas enormes, nada de UCBs, o cassettes VHS o beta, no, eran unas cintas así. Y entonces yo me dice, mira de dónde lo agarraron. Y entonces yo, en una de las frases, así metiéndole al ritmo, a veces no te percatas de lo que inventas. Dice, este es el clásico. Pues mira. Y de ahí quedó. Y luego a la siguiente, hoy viene el clásico, y se le quedó. Y luego escriben, no, pues ya, ¿cuál tiene 50 años? No, pues tiene 55. Ya se hizo bien. Pues sí, hombre, ya se hizo bien. Total, lo hubiera registrado, cobraría regalías. Exacto, y seguirían vigentes. Gerardo, ahorita lo acabas de decir, surgen esas frases, surgen esas ideas. Hay muchas frases que usabas en tus narraciones. Sí. Una de las más famosas, silencio, cámara, acción, en aquel penal de Celada, tiro de zurda, el Estadio Azteca, sucursal del manicomio. ¿De dónde te surgieron esas frases? Mira, cuando tú te pones a narrar, son chispazos como eléctricos que te vienen al cerebro. Uh-huh. No lo piensas, no lo estudias, no lo preparas. Una narración es inventiva, es la dinámica de lo impensado. Vas al momento. Es decir, yo que iba a pensar que en ese partido iba a haber un penal el minuto 40 y tantos de la primera parte. No tenía la menor... Es más, había narrado yo no sé cuántos penales ya para entonces y nunca había dicho silencio, cámara, acción. No sé por qué me salió, pero sí quedó. Y luego lo de Celada y portento de guardameta y todo... Pues ahí sí te dejas llevar por la emoción. Y yo siento que ese penal de Celada fue clave para comprender la historia del segundo tiempo. Yo narraba los primeros tiempos porque el estelar, y eso es muy importante, por antigüedad, por mayor veteranía, era Juan Dosal. Él narraba los segundos tiempos y a él le tocaron los goles, ¿no? Igual que con el de Negrete, si vuelves a escuchar esa narración del penal de Celada, te emocionas. Sí, cómo no, sí me gusta. Mira, es más, cuando ando medio tristón, y no por ego, porque no me gusta ser muy presumido, pues lo pongo en YouTube. Contraataque del Snoopy Pérez, el Snoopy se va, y hay falta de Héctor Miguel Celada. El árbitro señalando la falta de Héctor Miguel Celada. Momento de gran tensión. Cisneros preparando. Silencio, cámara, acción. ¡Celada la tiene! ¡Celada enorme Celada! Y vean esto. El Estadio Azteca es una sucursal del manicomio. Un auténtico portento de guardameta, Héctor Miguel Celada. Gerardo, ¿cuál fue el partido que más disfrutaste narrar en tu carrera? Sin lugar a dudas, fue la semifinal de España 82 entre Alemania y Francia. Ese no me queda la menor de las dudas. Yo creo, y siempre fui muy autocrítico conmigo, tenía siempre 5 partidos con los cuales yo me sentí especialmente satisfecho, pero ese es el máximo. Fue un partidazo épico en Sevilla. Yo recuerdo que la Francia de Platini, que era un equipazo y que siento que tenía los méritos para haber ganado la Copa del Mundo, pero en un mundial no siempre gana el mejor, ganaba ese partido
por marcador, bueno, iban empatados 1-1 en tiempo regular, un partido de ida y vuelta. Había en la noche de Sevilla, en verano como ahora, 42 grados en la noche. En la noche, yo dije, ¿de dónde sacan fuerza estos jugadores de hace 40 y tantos años, sin la preparación física de hoy, para ir, venir, subir, bajar? Termina el 1-1 a tiempo extra, y estos siguieron con 20 llegadas, y me acuerdo que Menotti dijo, ¿qué Alemania-Italia del 70? Este es el verdadero partido del siglo. El del siglo para nosotros sigue siendo el Alemania-Italia porque fue en casa, y yo estoy de acuerdo. Pero se van a tiempos extras y Francia se pone adelante, liderado precisamente por Platini, 3-1. Rummenigge jugó esa Copa del Mundo con su pierna izquierda lesionada, una lesión muscular. El músculo de Rummenigge, ya fuimos a la concentración a cubrirla, era así de grueso. Entonces un tirón muscular o una lesión muscular, jugó la Copa del Mundo con una pierna e hizo 5 goles, y en ese partido salió a la banca. Pero hay una toma muy oportuna de la radio y televisión española y el consorcio internacional que se encargó de la señal, en donde toman en ese momento a la banca alemana en el 3-1, y Rummenigge, tú imagínate quién manda en esos equipos, pues los capos. Rummenigge le dice a Job Derval, entonces entrenador de la entonces República Federal de Alemania, le hace así, le dice, voy adentro, como diciendo, voy, o sea, no le preguntó, le ordenó, y pues Derval dice, pues órale, y entra Rummenigge. No, pues le quedaban como 20 minutos al partido, y Rummenigge comandó las históricas remontadas que tanto extrañamos de Alemania. Empataron a 3 cuando parecían estar en la lona y se fueron a penales. Y en la tanda de penales falló uno Stilicke que ponía en el fondo a Alemania, y los alemanes siempre venían de atrás. Se ha perdido esa genética alemana, por cierto, lamentablemente. Ojalá la recuperen. Pero la ganó Alemania en tanda de penales, y creo que en ese partido yo estuve al nivel del juego, y que mucho tuvo que ver con la felicitación del señor Azcárraga. ¿Sabes también quién me felicitó mucho? Y esto nunca lo he dicho, pero ahora me viene a la memoria, el licenciado Jacobo Saludowski, que no era precisamente un aficionado a los deportes. Cuando yo regresé a México y me reincorporé a noticieros, yo estaba en otra área, en los noticieros de Canal 5, pero particularmente Jacobo, licenciado Saludowski, mejor dicho, siempre apreció y valoró mucho mi trabajo. Entonces un día que entra, porque siempre estaba en sus guardias, checando que todo, yo estaba preparando mi orden de edición del noticiero de Contacto Directo Nuevo Día, que hacía por las madrugadas, me dice, oye Peña, muy bien narrado, ese partido había sido un día de elecciones en México, tuvo que pasar diferido. Dice, ese partido, que además fue muy interesante, yo me lo eché completito, pero tu narración, Peña, fue, y estaban ahí otros compañeros que fueron testigos, y bueno, pues son cosas que te satisfacen. Por eso siempre considero que el Mundial de 82 fue el mejor para mí. Sí, son cosas que te van a llenar siempre, Gerardo. Claro. Gerardo, ya en los minutos finales, ¿cómo eres no? un madridista recalcitrante. Sí. ¿Desde cuándo? Eso sí, antes que americanista, porque es mi binomio. Ajá. Ya conté por qué mi americanismo. Madridista, mira, yo desde el 1962-63, mi padre fue español, y lo digo siempre con mucho orgullo, y era partidario del Real Madrid. Pero en aquella época pues la tele no transmitía los juegos del Real Madrid, y acababa de pasar la época del glorioso Madrid de la década de los 50. Yo tendría 6, 7 años, pues estoy hablando 62, 63, y a mi papá le gustaba escuchar la Radio Nacional de España, y compró una de esas consolas gigantes de Philips que tenían onda corta y que recibían Radio Nacional de España.
Y entonces le gustaba escuchar los juegos del Real Madrid. Yo a los 5 o 6 años te mentiría si te dijera los nombres de aquellos jugadores de ese Real Madrid. No lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que mi papá me sentaba en sus rodillas a escuchar el partido y que sí decía: corre, Gentito, vamos, Gentito, corre, el extremo izquierdo de ese Real Madrid. Quienes no conozcan a Paco Gento, que vean en YouTube, porque ese sí está, como en el partido México-España del Mundial de Chile, agarra la pelota en el último minuto de juego desde el área española, termina en el callejón del área mexicana mandando un centro que remata a Peiró, para que sepan quién es Paco Gento. En esa época, el mejor extremo izquierdo del mundo y el primero en llegar a 6 Copas de Europa. Entonces eso es un recuerdo entrañable por el amor a mi padre y por todo lo que representa, y desde ahí madridista. Falta 1 minuto y créanme, amigos que están viendo este partido, para mí, que deseo fervientemente el triunfo de México, es el minuto más angustioso que he pasado en mucho tiempo. Se va Paco Gento en una jugada peligrosa, muy peligrosa para nosotros. Sigue avanzando, desbocado. Cuidado. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Desdichadamente cayó el gol, amigos. Cuando nosotros teníamos toda la oportunidad de ganar el juego, en el momento que el tiempo va a terminar, no dará tiempo ni siquiera a sacar la pelota del centro. Desplomados los muchachos ante esta desgracia, positiva desgracia, cae el gol. Una jugada que Sepúlveda no pudo cabecear, en una jugada en que Gento lo hizo todo, y alguna maldición gitana que reza por ahí. La diferencia es esto: Héctor Hernández tuvo el chance de hacerlo, falló. Ellos tuvieron el chance de hacer el gol y lo hicieron. Nos duele el alma que esto haya ocurrido, pero así es el fútbol. ¿Pudiste narrar al Real Madrid y qué sentiste? Sí, pues una emoción muy especial. Una emoción muy especial, tú imagínate. Gerardo, por último, ¿qué le dirías a aquel niño, Gerardo Peña, que comenzaba a narrar y que después de mucho tiempo se convirtió en un referente para muchos cronistas deportivos, para mucha gente que no tiene que ver con la crónica, pero que son aficionados al fútbol y que con esta entrevista han recordado mucho tu trayectoria? ¿Qué le diría a ese niño? Sí. Volvería a ser igual. Vuelve a ser igual. Narrador de fútbol, no me cambio por nada. Como dicen, si volvieras a nacer, volverías a ser narrador. Lo volvería a ser. Mi profesión, yo nací para eso. Dios me brindó esas facultades y creo haber aprovechado mi momento. Y fue un bendecido por él. Una falta sobre Gonzalo Farfán, que mueve rápido la pelota, entregando para Cecilio de los Santos. El pique de Cecilio de los Santos. Sague de los Santos. De zurda el tiro en el fondo de Ledesma, quedándose bien con esa pelota en una hermosa jugada ofensiva por parte de América. Amigos de Parlante Deportivo, pues hemos disfrutado mucho la trayectoria de Gerardo Peña, un gran narrador, lo dije al inicio, un gran amigo, gran persona. Te agradezco mucho, Gerardo. Recordar es volver a vivir. ¿Y qué memoria tienes? Gracias, gracias. Un gusto. Esto fue Parlante Deportivo.